Vamos a hablar de negocios digitales que puedes realizar. Básicamente se dividen en dos tipos. Trabajar para otra empresa vendiendo productos a comisión o crear tú tu propio servicio, tu propio producto y evidentemente generar tu servicio digital. Pero tienes que tener en cuenta varias consideraciones, principalmente el tema fiscal. Es decir, mucha gente empieza un negocio, empieza a vender para otras empresas y no tiene claro si tienen que hacerse autónomos, qué ocurre con Hacienda, si tienen que hacer retenciones, si van a tener problemas con el banco, etcétera. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta antes incluso de iniciar vuestra actividad para que no vengan las sorpresas, porque hemos visto casos de clientes que a lo mejor pues son funcionarios, no pueden tener otro empleo, tienen una pensión o tienen una paga y no pueden tener legalmente otro empleo porque si no perderían su prestación y tendrían muchos problemas, etcétera. Incluso antes de comenzar a iniciar tu emprendimiento con alguna empresa, asegúrate de esto, ¿de acuerdo? Porque hay empresas extranjeras que a lo mejor la sede está en Estados Unidos, está en Alemania y realmente en España no están declarando. Es decir, ¿qué hacen las empresas? Esto pasa mucho con los negocios de venta directa o multinivel, que la empresa te dice, dame un número de cuenta, yo te hago el ingreso y luego ya fiscalmente tú te apañas con tu gobierno. Entonces, claro, según el volumen de ingresos que tengas, a lo mejor te interesa hacerte autónomo, hacerte empresa o aguantar un tiempo hasta que tu nivel de ingresos te lo permita. Es decir, hay empresas que, por ejemplo, te permiten cobrar en una tarjeta prepago de Estados Unidos que no va a informar a Hacienda, etcétera. Pero esto ya iremos hablando en los próximos vídeos y entraremos más en materia. Pero sobre todo uno de los costes iniciales que tienes que tener en cuenta antes de iniciar tu negocio, si vas a declarar en España, si es obligatorio ser autónomo, es el propio coste de la cuota de autónomo, que literalmente es pagar por trabajar, que son 300 euros mensuales todos los meses, para siempre. Luego tienes el 21% de IVA sobre todo el dinero que estás ingresando, que eso al final del mes o del trimestre es mucho dinero si no lo tienes en cuenta. Luego también tienes que tener en cuenta el IRPF, que puede ir entre el 19 y el 47% según tu situación personal, tu volumen de ingresos, etcétera. Y por supuesto, tienes que tener en cuenta, evidentemente, el tema del pago de la gestoría, porque el tema de presentar los impuestos es bastante complicado en España y al final es un gasto que también cuenta, que pueden ser entre 50, 80, 100 euros mensuales según la complejidad de tu propio negocio. Y luego, evidentemente, cuando hablamos de negocios digitales, en muchos países del mundo, la gente debe pensar y elegir exactamente qué estructura fiscal va a elegir. Porque claro, si tú vives en España o eres un nómada digital que viaja por el mundo y tus clientes son de México, Colombia, de España, de otros países de Europa, pues a lo mejor no te interesa ser autónomo, sino que una empresa extranjera, que ya lo hablaremos en otro vídeo, una empresa extranjera, por ejemplo, de Estados Unidos, te permite facturar a cualquier parte del mundo y ahorrarte que los 300 euros mensuales de cuota de autónomos, que son 3.500 euros al año, podrías facturar sin pagar ese 21% de IVA, podrías ahorrarte el IRPF, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo haremos en el módulo específico de fiscalidad. Y ahora vamos a pasar al tema de qué debes hacer, si vender productos o servicios de otra persona o tuyos. Evidentemente esto depende de tu conocimiento y tus habilidades. Yo sé que hay mucha gente, muchos cursos que venden diciéndote, no, tienes que crear tu infoproducto, tu producto o servicio y venderlo. Pero claro, ahí necesitas mucho tiempo, necesitas un gasto muy potente porque tienes que invertir en equipo, invertir en plataformas. Es un gasto de tiempo y dinero bastante elevado que no siempre compensa. Al final, al principio, lo más fácil es vender servicios ya sean tuyos o de otra persona o productos de otra persona. ¿Por qué? Porque generalmente lo que comentábamos, hay negocios digitales en los cuales está todo, absolutamente todo montado. Una de nuestras líneas de negocio precisamente son eso. Trabajamos para una empresa de aceites esenciales y para un club de viajes, pero nosotros no nos tenemos que preocupar ni de cobrar al cliente, ni de la atención al cliente, si hay recibos que están aceptados, rechazados. Nada, nosotros únicamente, ¿qué hacemos? Tratamos con el equipo, tratamos con los vendedores o buscamos clientes. Ya entraremos más adelante de esto. Otro tema muy importante es el tema de la escalabilidad. Cuando tú vendes productos o servicios propios, normalmente no es escalable hasta que puedas crear un equipo y eso requiere de una inversión muy grande. Sin embargo, cuando vendes servicios de otra empresa, de otra persona, es mucho más escalable porque te libera de tiempo en tareas administrativas, burocráticas o tareas que realmente no te generan lo que nos interesa al final, que es
dinero. Bueno, si te interesa este contenido, hoy, precisamente hoy a las 6 de la tarde, haré un directo, os dejaré el enlace en el grupo para resolver las dudas, preguntas y todas las inquietudes que puedan haberse generado en relación a toda la información que estoy dando. Lo dicho, te veo en los comentarios y si te puedes conectar hoy, nos veremos en unas horas. Un saludo y hasta luego.